Hola, buenas tardes. Mi nombre es Génesis Rodríguez y junto con la doctora Rosángela Pulido tenemos el agrado de presentarles este estudio titulado Actitudes lingüísticas hacia acentos del inglés, el caso de los estudiantes de la Escuela de Idiomas Modernos en la Universidad de los Andes. Actualmente el inglés es ampliamente usado y se aprende en todo el mundo como segunda lengua o lengua extranjera. Esto significa que el inglés no es solo usado por hablantes nativos, sino también por hablantes no nativos. Como consecuencia, este idioma se ha dividido en muchas variedades, cada una con características propias. Este fenómeno es reflejado en el estudio y desarrollo del concepto de World English, que clasifica a todas estas variedades del inglés en tres grupos distintos dependiendo del rol que cumpla en cada país. En Venezuela no hablamos inglés como lengua materna y tampoco tiene estatus de lengua oficial en el país, pero la aprendemos como lengua extranjera en las escuelas. Esto significa que dentro de la clasificación de World Englishes propuesta por B. Cashbrook, pertenecemos al Expanded Circle. Al igual que en la mayoría de los países que pertenecen a este grupo, no existen lineamientos oficiales que establezcan qué variedad debe ser enseñada. Sin embargo, la enseñanza está regulada por métodos tradicionales que establecen que la pronunciación nativa es indispensable para una comunicación efectiva. Aunque se piense que esto sería lo ideal, la mayoría de los estudiantes en Venezuela están expuestos a un acento no nativo, teniendo en cuenta que la mayoría de los profesores de inglés son venezolanos. En esta situación, los estudiantes desarrollan actitudes lingüísticas hacia los distintos acentos con los que están en contacto durante el proceso de aprendizaje del inglés. Existen numerosos estudios que ofrecen conocimientos invaluables sobre el estatus que tiene el inglés en el país, al igual que las motivaciones, metas y preferencias de los estudiantes. Sin embargo, los estudios de actitudes lingüísticas hacia las variedades del inglés no han sido tomados en cuenta de la misma forma que otros temas sociolingüísticos, dejando a un lado que podrían ser esenciales en el desarrollo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Venezuela. Teniendo en cuenta el contexto y las preocupaciones anteriormente mencionadas, nos planteamos llevar a cabo este estudio con el objetivo de determinar las actitudes lingüísticas de un grupo de estudiantes de idiomas modernos hacia acentos nativos del inglés y no nativos, utilizando la técnica del Verbal Guide. Tomando en cuenta los resultados de estudios previos sobre actitudes lingüísticas, nos planteamos como hipótesis que los participantes de este estudio presentarán actitudes lingüísticas más positivas hacia los acentos nativos que al no nativo. Debido a la falta de estudios realizados en este campo, consideramos que estudiar las actitudes lingüísticas hacia acentos nativos y no nativos del inglés es relevante porque sirve como punto de partida para predecir y entender las preferencias de los estudiantes, hecho que se relaciona con otros aspectos del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, tales como la motivación. Destacamos que los resultados no pueden ser generalizados dado el tamaño de la muestra. Además, considerando que este estudio fue exploratorio, con el objetivo de exponer una idea general de las actitudes de los estudiantes, solo seleccionamos 3 acentos del inglés, por lo que estudios posteriores podrían ampliar tanto la muestra como la cantidad de acentos presentados a los participantes. Finalmente, tuvimos en cuenta que las actitudes lingüísticas están reguladas por sentimientos y emociones, y que por lo tanto podrían haber resultados que no fueran completamente lógicos. Los antecedentes de esta investigación aportaron diversa información para el desarrollo del mismo. Entre ellas tenemos los siguientes. En todo el mundo existe un patrón de preferencia en las actitudes lingüísticas hacia acentos nativos y no nativos del inglés. Este patrón muestra que la mayoría de las veces los estudiantes prefieren los acentos nativos sobre los no nativos. Existe una tendencia en la elección del acento que está geográficamente más cercano debido a la influencia que tienen sobre los países donde los estudios fueron llevados a cabo. Los estudios previos confirmaron que la metodología empleada en esta investigación es una técnica eficaz para medir actitudes lingüísticas. Los conceptos y teorías que ayudaron a desarrollar este estudio fueron los siguientes. Actitudes y actitudes lingüísticas. Las actitudes han sido estudiadas desde distintas perspectivas y disciplinas. Sin embargo, también ha sido definida unánimemente como evaluaciones positivas o negativas hacia un tema o asunto específico. De esta misma manera, también hay un acuerdo sobre los componentes de las actitudes,
siendo estos el componente afectivo, cognitivo y conativo. En este estudio analizamos las actitudes lingüísticas desde una perspectiva sociolingüística, utilizando el enfoque mentalista de los tres componentes de las actitudes. La segunda teoría que tenemos es la del inglés estándar, que la conocemos como una norma, un ideal, un modelo o un objetivo, y la de World Englishes, que son que todas las variedades deben de ser reconocidas y aceptadas como válidas. Estos conceptos fueron utilizados en este estudio porque nos permiten entender mejor las actitudes lingüísticas. Ellos facilitan la comprensión y el análisis de los prejuicios, falsos estereotipos y las actitudes lingüísticas negativas que las personas tienen hacia algunas variedades del inglés. El concepto de World Englishes nos da cabida a todas las variedades y acentos. Esta perspectiva podría crear conciencia y promover la aceptación y respeto de todas las variedades del inglés. Por último tenemos los términos de variedad, dialecto y acento. Estos fueron definidos porque es necesario hacer una clara distinción entre cada uno de ellos. Una variedad, sociolingüísticamente, es un término que se utiliza para referirse a todas las manifestaciones de una lengua. El dialecto es una variedad de una lengua con su propio vocabulario y patrones gramaticales, delimitados por región geográfica o grupo social. Y el acento concierne simplemente a la pronunciación. Para este estudio descriptivo y cuantitativo, los participantes debían escuchar tres grabaciones. Cada una de ellas consistía en el mismo texto leído por hablantes de tres acentos del inglés. Luego, los participantes debían responder las preguntas sobre la percepción que tenían hacia cada uno de los acentos. La técnica del Verbal Guide fue elegida ya que, de acuerdo con esta técnica, los audios deben de ser grabados por hablantes nativos de cada uno de los acentos. Se consideró que esto sería más auténtico y práctico teniendo en cuenta que es difícil encontrar a una persona que pueda replicar los acentos estudiados. La recolección de datos se realizó por correo electrónico durante un periodo de 3 semanas. El cuestionario enviado contenía las instrucciones del experimento, seguido de las dos partes de la técnica del Verbal Guide. El cuestionario en línea fue una adaptación de cuestionarios utilizados en estudios previos, modificado para cumplir con los objetivos de este estudio. La primera parte sirvió para obtener información personal. La segunda parte recolectó las evaluaciones de los tres componentes de las actitudes en escalas de Likert que iban del 1 al 5, donde la menor puntuación representaba la evaluación más positiva. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente, lo que permitió descubrir un patrón en las actitudes lingüísticas de los estudiantes que participaron. El promedio de las evaluaciones fue calculado por la intersección de cada indicador afectivo, cognitivo y conativo y los acentos evaluados. Luego de recolectar los datos, la información obtenida fue analizada en procedimientos estadísticos utilizando el programa SPSS. Las grabaciones utilizadas para ser calificadas por los participantes fueron obtenidas del sitio web llamado The Speech Action Archive. En las grabaciones, los hablantes leen el mismo párrafo en inglés. Dicho párrafo se caracteriza por contener palabras simples y la mayoría de los sonidos de la lengua inglesa. Los participantes fueron estudiantes universitarios, ya que se esperaba que sus actitudes lingüísticas estuviesen ya constituidas y fuesen consistentes, teniendo en cuenta que usualmente éstas se desarrollan durante la adolescencia y se reafirman a lo largo de la vida. Era importante que los participantes tuviesen suficiente tiempo aprendiendo inglés, porque así entenderían con facilidad las grabaciones y no se desconcentrarían intentando entender lo que decían los hablantes. Los resultados del estudio fueron los siguientes. En el estudio participaron 14 estudiantes, 8 de ellos fueron mujeres y 6 hombres. Ambos sexos estuvieron casi equitativamente representados. El rango de edad fue entre los 19 y los 26 años. Ninguno de ellos había visitado ningún país angloparlante. 8 de ellos habían estado aprendiendo inglés durante 3 a 6 años, uno de 7 a 10 años y 5 por más de 10 años. Estas dos últimas características se consideraron pertinentes para poder entender mejor sus actitudes. La primera etapa del análisis de datos consistió en calcular el promedio general de las evaluaciones para cada acento. Las puntuaciones iban en un rango de 1 a 5, donde la menor puntuación significaba actitudes más positivas.
El promedio de las evaluaciones mostró que los participantes tienen actitudes más positivas hacia el acento americano, seguido por el británico, mientras que el acento venezolano obtuvo las puntuaciones más negativas. Cuando comparamos las evaluaciones generales, nos encontramos con una clara jerarquía. Los estudiantes juzgaron más positivamente las variedades del Inner Circle que las del Expanding Circle. Teniendo en cuenta los estudios previos, se esperaba que este resultado y se puede explicar de la siguiente manera. El componente afectivo concierne los sentimientos y emociones que las personas sienten hacia un objeto. Este componente está asociado con los gustos. Por lo tanto, los resultados obtenidos en este componente revelan que tanto le gustaron los acentos a los participantes. Las características amistoso y atractivo fueron usados para medir este componente. En el rasgo amistoso vemos que el acento británico obtuvo la puntuación más positiva, con 2.29. Luego el acento americano con 2.5 y por último el acento venezolano con 2.79. En el rasgo atractivo, el acento americano obtuvo la mejor puntuación con 2.36, mientras que el acento británico y el venezolano obtuvieron la misma puntuación con 3.14. En el promedio del componente afectivo podemos ver que el acento americano tiene la mejor puntuación con 2.43, seguido por el británico y por último el venezolano. Existe una relación entre la preferencia de un acento nativo del inglés y la proximidad geográfica con ese país. Así, la proximidad entre Venezuela y Estados Unidos podría ser la razón por la cual los estudiantes tienen actitudes más positivas hacia el acento americano. Estados Unidos no solo está en el mismo continente que Venezuela, sino que también tiene una gran influencia social, cultural y económica sobre el país. Inconscientemente, la exposición que tenemos hacia la cultura americana y por consecuencia al acento americano crea una predisposición a evaluar este acento más positivamente que el británico. El componente cognitivo de las actitudes engloba las creencias, ideas, opiniones, pensamientos, percepciones y conocimientos. Los rasgos inteligente y educado fueron utilizados para medir este componente. En el rasgo inteligente, el acento americano obtuvo la evaluación más positiva con 2.29, seguido por el acento venezolano con 2.43 y luego por el británico con 2.57. En el rasgo educado, que quiere decir si asistió a alguna institución, el acento británico obtuvo la mejor calificación con 2 puntos, seguido por el americano con 2.21 y el venezolano tiene la calificación más negativa con 3.79. En el promedio general de las evaluaciones cognitivas vemos que el acento americano tiene la mejor puntuación, después el británico y por último el venezolano. Para interpretar estos resultados, inferimos que los estudiantes podrían haber juzgado los acentos de esta manera porque en los salones de clase aprendieron que estos acentos eran los correctos. Esta percepción es conocida como ideología del idioma estándar, definida como la preferencia por variedades de acentos idealizados, que lleva a juzgar y percibir más positivamente los acentos que se parecen más a lo conocido como estándar. En este caso, el acento británico y el americano pudieron haber sido percibidos como próximos al estándar. El componente conativo representa el comportamiento y los intereses de una persona. Se refiere a la parte de las actitudes que refleja las intenciones. Los indicadores evaluados en este componente fueron que si les gustaría hablar como el hablante que escuchaban, es decir, si lo querían tener como meta, y si les gustaría tener ese acento como modelo en clase, si lo consideraban respetables y lo querían como modelo. En el rasgo de meta, el venezolano obtuvo la mejor calificación, con 2.93 puntos, seguido por el americano con 2.64 y por último el británico con 2.5. En el rasgo de respetable, es decir, el que querían como modelo, el acento americano tiene la mejor puntuación, luego el británico y el venezolano de último. En el promedio general de las evaluaciones cognitivas, el acento americano tiene las evaluaciones más positivas, seguido por el británico con 2.93 y el venezolano con 3.14 de último. Los estudiantes de inglés como lengua extranjera usualmente prefieren acentos nativos como modelo en clase, debido al estatus que ellos consideran que el acento tiene.
De esta manera, puede ser heredada de los profesores y autoridades que presentan a estos acentos como correctos y con mayor estatus. Aunque los participantes expresaron que querían tener el acento americano como un modelo en clase, revelaron que querían hablar con el mismo acento que el hablante venezolano. La similitud que los participantes encuentran entre su propio acento y del hablante venezolano puede haber influido en esta respuesta. Para los estudiantes de inglés como lengua extranjera no es tan fácil lograr un acento nativo. Por esto, quizás los participantes prefieran tener como meta un acento que sea completamente entendible y que sientan que es más fácil de alcanzar. Los hallazgos generales del estudio fueron los siguientes. El primer hallazgo es la preferencia por acentos nativos, específicamente el acento americano. Teniendo en cuenta los estudios previos, estos resultados eran esperados y pueden ser el resultado de la exposición de los estudiantes a estos acentos en las aulas de clases, sobre todo cuando los profesores los incentivan a imitar acentos nativos para poder comunicarse correctamente. Asimismo, los resultados revelaron una preferencia por el acento nativo que se encuentra geográficamente más cercano. Este resultado puede verse a la exposición de los estudiantes tienen a estos acentos a causa de los fuertes lazos geográficos, sociales, culturales, políticos y económicos. El acento venezolano fue escogido como meta. Aunque fue un poco inesperado, este resultado coincide con el obtenido en un estudio realizado en Colombia, donde los participantes manifestaron que deseaban tener un acento en inglés similar al del hablante colombiano. Y el último hallazgo es que aunque el concepto de cash flow de World Englishes se ha ido expandiendo alrededor del mundo y los acentos no nativos del inglés cada vez son más aceptados, los estudiantes del inglés como lengua extranjera aún prefieren los acentos nativos en vez de los no nativos, resultando de las prácticas educacionales actuales, la ideología de la lengua estándar y el ideal de que una buena pronunciación es sinónimo de comunicación efectiva. Es importante tener en cuenta que los estudios de las actitudes lingüísticas reflejan una serie de evaluaciones subjetivas, basadas en muestras grabadas por hablantes específicos y juzgados por participantes específicos. Por lo tanto, las conclusiones presentadas no pueden ser generalizadas. El análisis de la información recolectada reveló las actitudes de los participantes hacia cada acento y el análisis de los resultados revelaron los posibles factores que podrían jugar un papel importante en el desarrollo de las actitudes lingüísticas. Es importante mencionar que aunque el acento americano obtuvo las evaluaciones más positivas en los promedios generales, en las evaluaciones separadas por cada componente, el resto de los acentos también obtuvieron evaluaciones positivas. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, deberían considerarse alternativas educativas en contextos de hablantes no nativos del inglés si se desea cambiar la tendencia a percibir y evaluar más positivamente los acentos nativos. Esto podría lograrse enseñándole a los estudiantes de inglés como lengua extranjera sobre la diversidad cultural y del lenguaje, hoy en día conocido como World Englishes. De esta manera sería posible evitar prejuicios hacia aquellos que no imiten un acento nativo. Los estudiantes deberían tener la oportunidad de decidir qué relación quieren tener con cada una de las variedades a las que son expuestos. Muchas gracias.